Primero que todo quería agradecer a la organización del Encuentro de Cerámica Artística por hacer este convenio con el ciclo de conferencias para la invitación hoy de Ruth Weigand. También quería agradecer a Residencias Artísticas, ya que Ruth hace parte de este programa de la Facultad de Artes y gracias a eso hoy está acá. Los voy a dejar con Estefanía, quien va a hacer la presentación de Ruth. Muchas gracias. Ruth Weigand estudió Bellas Artes en la Universidad de Arte de ¿cómo se dice? Braunschweig. Gracias. Con un enfoque en arte gráfico, escultura e instalación. Realizó estudios de maestría bajo la tutela del profesor francés Schlott en la Universidad de Arte de Braunschweig. Y en 2005 fue seleccionada para una beca Erasmus en la Escuela Superior de Bellas Artes de Toulouse, en Francia. En 2008, el Servicio de Intercambio Académico Alemán DAT le otorgó una beca de fotografía para su proyecto en Chile. Su formación en cerámica la hace con Elke Garde Eckert en Trier. Los materiales cerámicos tienen un papel protagónico en su obra y su trabajo. Ruth Weigand ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en Alemania y otros países como Portugal y Turquía. En el 2012 fundó Skakmot, un estudio para talleres de cerámica en Colonia. Los dejamos entonces con la exposición, con la conferencia de Ruth Weigand. Muchas gracias. Primero que todo, quisiera agradecerle a la Universidad Nacional y a la Facultad de Artes por haberme invitado a trabajar un mes en esta residencia artística acá en Bogotá y en Colombia. Para mí ha sido una experiencia increíblemente fructífera y ha sido un gusto aprender más sobre la Facultad de Artes y sobre este país en particular. Quisiera especialmente agradecerle a la profesora Denise Estefanía Gracia, Nelson Delgado, a la profesora Rosario López, a la profesora Eulalia de Valdenebro, y les pido disculpas por las dificultades que tengo pronunciando estos nombres. Espero que me hayan entendido bien. También quisiera agradecerle a la profesora María Teresa de Jesús Pardo, a la profesora Julia Mercedes Angola Rossi, al profesor Javier Olarte y a todas las demás personas que han participado en este programa. Como lo mencionaba Estefanía, mi charla está enmarcada en el encuentro de cerámica artística de este año, entonces he decidido concentrarme en este tema, el tema de la cerámica en el arte contemporáneo. En la primera parte de mi conferencia quisiera presentarme un poco y mostrarles algunos ejemplos de lo que he hecho en mi práctica artística. Como lo mencionó Estefanía, yo estudié Bellas Artes en la Universidad de Braunschweig, que está ubicada en la parte central de Alemania. Tiene más o menos 1000 estudiantes matriculados y ofrece diferentes programas académicos, siendo una de las principales academias artísticas de Alemania. Después de obtener mi diploma en Bellas Artes, en donde hice un énfasis en escultura, fotografía y artes gráficas, tuve la oportunidad de hacer estudios de maestría durante un año con el profesor Francis Scholz, quien es un artista americano. Antes de estudiar Bellas Artes, yo había hecho una práctica de 3 años como ceramista y había aprendido a utilizar el torno, es decir, una formación muy clásica. En ese entonces yo ya había decidido que quería estudiar Bellas Artes. No obstante, estas experiencias que tuve con este material tan retador, como lo saben ustedes, la cerámica es efectivamente un reto, me permitió aproximarme a otros materiales de una manera más efectiva y me ayudó a entender la cerámica y a manipularla. Yo prefiero autodenominarme como una escultora de material, de sustancias, como una examinadora de la forma y la estructura y de la relación entre los espacios internos y externos, entre lo bidimensional y lo tridimensional. Estos son temas muy importantes para mí. Mis trabajos gráficos y fotográficos son interdependientes con las esculturas, como lo van a ver en mi trabajo, o más bien lo uno emerge de lo otro. Esto no quiere decir que yo necesariamente utilice el material
material escultórico de manera tradicional, por ejemplo, como forma volumétrica. Muchas veces lo utilizo como un material bidimensional que cuelgo de la pared o como un dibujo bidimensional que a veces se puede transformar en una construcción de madera que se extiende en el espacio. También por el momento busco perturbar los hábitos visuales o los patrones visuales. Para mí, la manera como nosotros miramos las cosas implica un proceso cognitivo y la manera como nosotros miramos las cosas y percibimos las cosas, en mi opinión, influencia nuestra manera de pensar. Ahora quisiera mostrarles mi trabajo. Voy a empezar con lo más reciente y a echar para atrás. Esta es una exposición que que organicé en una galería alemana en mayo de este año. En esta mesa pueden ver algunos fragmentos de yeso de colores y, como pueden ver, parecieran ser elementos arqueológicos, minerales o piedras encontradas. Es en cierta medida una arqueología construida. Cuando uno mira estos fragmentos desde arriba, los contornos de las piezas y los espacios entre las piezas generan nuevas formas, espacios y líneas. Solamente que estas piezas, digamos que yo las voy cambiando de composición, es decir, esto me permite generar unas composiciones variables o temporales. Este trabajo está basado en los fragmentos que les acabo de mostrar. Aquí lo que utilizo es diferentes capas de yeso pintado que generan una obra que oscila entre el dibujo, la pintura y la escultura. Esta es la segunda parte de una serie que todavía estoy construyendo, una serie en proceso. Esta fue la primera pieza que hice para esa serie. Y esta es una pieza que hice para una exposición individual en una galería en Colonia, Alemania, donde estoy viviendo en este momento. Hace parte de una serie de fotografías y fotomontajes que muestran objetos naturales que yo he ido encontrando y recogiendo. Lo primero que yo hago es documentar estos objetos en un estudio fotográfico y luego hago intervenciones digitales sobre las fotografías. Por ejemplo, estos objetos que aparecen en las fotografías en la vida real tienen unas escalas mucho más grandes. Pero, por ejemplo, en esta fotografía la intervención digital que yo le hago es muy leve. Esto es un cristal que ha estado incrustado en una piedra. Esa es la foto original. La estructura dentro del cristal hace que la luz, al penetrar el cristal, se rompa de una manera muy especial y de repente ese espacio tan cerrado que es ese espacio interno del cristal se abre a los ojos del observador. El cristal pareciera estar flotando sobre la piedra y en general lo que yo estaba buscando hacer era perturbar esta noción de lo que está encima y lo que está debajo. Este trabajo también hace parte de esta serie, pero va un poco más allá para hablar, ya que la manipulación de la fotografía es mucho mayor. Lo que hice acá fue sobreponer diferentes capas a la manera de un dibujo. El motivo de la fotografía yo lo recorté dejando así un espacio en blanco en el centro de la fotografía. Lo que permanece del objeto original en esta fotografía es esta especie de forma volumétrica en negativo que emerge al centro de la fotografía. Visualmente la imagen es bastante compleja, pero al mismo tiempo nos muestra que hay algo que falta, hay algo faltante. La fotografía es una impronta de un objeto que logramos hacer con la ayuda de la luz. Este trabajo busca ilustrar la idea del rastro. Al igual que otras obras mías, esta imagen se encuentra a mitad de camino entre el dibujo y la fotografía. Ahora quisiera mostrarles mi primer trabajo en cerámica. Este es un trabajo que yo hice utilizando un molde en el que vertí porcelana líquida. Esto utilizó como inspiración una foto que me encontré de un iceberg. Lo que yo traté de hacer fue hacer una especie de molde de este iceberg como si estuviera haciendo un dibujo de la naturaleza. Traté de reconstruir el iceberg de manera tridimensional, haciendo un relieve que se enfocó más que todo en las líneas. Y dependiendo de la luz, a medida que va cambiando la luz del día y van cambiando las sombras, se van acentuando diferentes partes de la obra, siendo esta una obra cambiante.
Hay un momento en donde, dependiendo cómo le golpee la luz, el objeto casi que emerge del marco. En este caso, el marco hace parte de la composición y hace las veces de una especie de segundo soporte de este iceberg, lo cual acentúa esta percepción que tenemos de su forma. Estas imágenes nos muestran vistas de una exposición que yo hice en 2015. Aquí lo que hice fue 4 láminas de cerámica del mismo tamaño que doblé. Entonces fue un trabajo que para mí fue muy físico. Lo que yo buscaba era ilustrar diferentes estados de movimiento de una misma forma y de un mismo material. Entonces estas piezas son piezas duras, pero que a la vista uno pensaría que son flexibles y blandas. Como pueden ver, las puse en un espacio que pinté de manera que los espectadores tenían que pasar por encima de esta forma al penetrar el espacio expositivo. Yo me imaginé estas esculturas como si fueran las protagonistas de una imagen. Yo estoy constantemente dibujando. Estas imágenes les muestran que en muchos de mis dibujos yo trabajo mucho la idea del collage. Por ejemplo, estos dibujos muestran dibujos técnicos, material cartográfico y también imágenes de antiguos modelos de carpintería que yo me he ido encontrando. En estos dibujos pueden ver que las líneas están superpuestas y que han sido modificadas varias veces. Este trabajo que hice en cerámica está basado en uno de estos dibujos que yo me encontré. Lo que yo quería hacer era transformar estas brechas inmateriales que había en estos dibujos y trasladarlos o traducirlos al espacio escultórico y a la arcilla. Lo que quería era mostrar cómo también el dibujo en la cerámica puede ir cambiando. Claramente, al utilizar la cerámica, yo no podía utilizar ángulos rectos o agudos, ya que es muy fácil que la arcilla se rompa cuando uno llega a esas puntas o bordes. También me di cuenta que si yo hacía triángulos en arcilla, seguramente al secarse estas formas se iban a deformar. Pero al mismo tiempo me empecé a interesar mucho por el efecto que genera estas condiciones técnicas sobre el material, estas pequeñas irregularidades. Miren, por ejemplo, aquí, aunque las líneas del dibujo aquí se convirtieron en algo inmaterial, siguen estando presentes en la obra, incluso aún más que lo que estaban presentes anteriormente. Este trabajo hace parte de una serie de trabajos que hice con pequeños moldes de cerámica y, como se imaginarán, también está basado en uno de estos dibujos que les mostré que me había encontrado. En este caso, lo que yo hice fue transformar las líneas en pequeños relieves. Aquí en esta obra también la luz y la sombra juegan un papel muy importante. También quería mostrarles este trabajo que realicé en 2013 y en 2010. Es un trabajo que hice en porcelana que está vacío por dentro, que tiene una serie de ángulos rectos, agudos, tiene una superficie lisa y tiene una parte superior que es cóncava y está cubierto por una pintura azul que es al mismo tiempo un poco áspera y absorbe la luz como una tela. Yo hice varios de estos moldes de porcelana, algunos más pequeños que otros, y en este trabajo lo que yo estaba explorando era la idea del fragmento, como algo que es a la vez completo, autónomo e incompleto. Una forma tridimensional, también me di cuenta, se puede ver de manera muy distinta dependiendo desde dónde se la mire, y esto es algo que me ha interesado muchísimo. Por esa razón me interesa mucho el diálogo entre la fotografía y el trabajo tridimensional, porque me parece que nuestra percepción nunca es unívoca y nunca es clara, y que la distinción entre lo bidimensional y lo tridimensional en cierta medida es simplemente una construcción que hemos creado para procesar lo que vemos. También quería mostrarles esta obra, que es un poco más antigua, para ilustrarles cómo funciona mi proceso artístico. Para yo documentar
estos cuerpos de porcelana les tomé fotos en un fotoestudio. En lugar de hacer una documentación un poco más neutra, decidí tomarles fotos a estos objetos utilizando diferentes puntos de luz y lo que fui creando fue unas especies de paisajes. Finalmente, estas formas que yo estaba documentando se convirtieron en los protagonistas de estas fotografías. Ahora también quería mostrarles otra obra que realicé en el 2010 con fotomontajes. Aquí fue cuando yo empecé a trabajar con fotomontajes. Lo que hice aquí también fue sobreponer diferentes fotografías de objetos en porcelana. Esto es otro fotomontaje de los que realicé y también les quería mostrar la manera como lo expuso en la galería. Esto es uno de mis trabajos más antiguos y aquí lo que pueden ver es algo que yo seguí trabajando en mi obra. Lo que ven aquí es una escultura que está hecha de dos partes. Por un lado hay un cubo que sirve un poco de soporte y la parte de atrás tiene una forma muy consistente, mientras que la parte delantera es como si estuviera mirando hacia adentro, pero en realidad no está mirando hacia adentro. Las sombras se van acentuando a medida que uno va dándole vuelta a la escultura. Y yo concebí esta escultura como una escultura modular. Este trabajo hace parte de una serie que hice con moldes de porcelana. Los colores que ven aquí son en realidad injertos que le puse a la porcelana, no es pintura. Pero pueden ver que utilizo el mismo lenguaje expresivo y mi interés por la forma se ha mantenido. Estos son imágenes de mis cuadernos donde dibujo. Y bueno, ahora simplemente quería mostrarles algunas imágenes sin comentarlas para nada. Esto es una fotografía que no ha sido intervenida para nada. Esto también es uno de los moldes de porcelana. Aquí a mano derecha pueden ver una lámina muy delgada de porcelana. Es muy difícil fotografiar este tipo de láminas y es muy difícil fotografiar la porcelana porque durante el proceso de quema la porcelana se va quemando y deformando y transformando. Pero pueden ver que me interesa mucho documentar esta noción de la transparencia. This one is a very applied artwork, applied to architecture. Esto es un trabajo un poco de artes aplicadas, aplicado a la arquitectura. Yo terminé este trabajo este año y duré mucho tiempo realizando esta obra que hice en conjunto con Christian Abelen, otro artista alemán, y está basado en un dibujo que parece relativamente simple y es un dibujo que consiste en una serie de líneas irregulares. La distancia entre las líneas horizontales y verticales en diferentes puntos del dibujo se va reduciendo o aumentando. Y pueden ver que finalmente cada uno de estos recuadros tiene una forma única y especial. Lo que me interesó mucho de este trabajo es que la elaboración de este trabajo fue muy difícil porque tenía que ser extremadamente precisa la elaboración de cada cerámica para que al final cupiera exactamente en ese espacio. Esto simplemente son imágenes de cosas que me interesan.
thinking a lot about A mí siempre me ha interesado mucho pensar cuál es la importancia de la cerámica en el arte contemporáneo. En el mundo del arte contemporáneo, especialmente en Alemania o en Europa, digamos que todavía hay una gran falta de confianza con respecto a la cerámica, y me parece que es porque la cerámica históricamente ha sido asociada con lo decorativo, con la cerámica como hobby, con la artesanía. Por lo tanto, incluso después de su industrialización, a la cerámica le ha costado mucho trabajo reposicionarse. Me parece que la cerámica, no obstante, es muy interesante en la medida en que nos permite interiorizar ciertas emociones e ideas, pero hoy en día me parece que todavía es difícil tener una actitud neutra con respecto a este prejuicio que hay en el arte contemporáneo con respecto a la cerámica. Entonces, yo me he hecho muchas preguntas, como por ejemplo, ¿será que la cerámica la podemos considerar como un medio particular a diferencia del de otros materiales escultóricos? ¿Será que se trata de un género diferente al de la escultura, como lo es la pintura? En la segunda parte de mi conferencia quisiera tratar de elucidar estas preguntas y presentarles el trabajo de algunos trabajos internacionales que utilizan la cerámica en su práctica. Entonces, ¿en qué consiste la cerámica? Durante mi práctica que hice antes de estudiar Bellas Artes, me dieron una definición muy práctica. Me dijeron que la cerámica se refiere a todos los productos que están hechos de materiales orgánicos, pulverizados, no metálicos, que se pueden quemar para ser solidificados. La palabra cerámica proviene de la palabra griega keramos, que quiere decir arcilla. Hoy en día la palabra cerámica todavía se refiere al arte que es la cerámica, a la práctica artesanal, es decir, al vehículo que nos permite generar el objeto. El material como tal va mucho más atrás, es más antiguo que el término incluso cerámica. Data 5.000, 9.000 años antes de los primeros elementos que han sido encontrados. El material, la cerámica, ha sido considerado como un material escultórico como la madera, la piedra, el metal, el plástico. Se puede integrar en cualquier medio, por lo tanto no ha sido considerado como un medio por separado. Y entonces es interesante porque hoy en día se considera como un material híbrido en un contexto en donde las líneas divisorias entre los géneros se han vuelto obsoletos. Los artistas hoy en día combinan técnicas, por lo cual ha habido un interés creciente en la cerámica. Desde la época de Marcel Duchamp, quien utilizó objetos en cerámica fabricados industrialmente en sus obras, los artistas se han interesado mucho por el material. En este contexto es interesante que yo haga énfasis sobre las particularidades de la cerámica. Dada su naturaleza plástica, la arcilla es el único material natural de larga duración que se puede producir sin ninguna otra ayuda técnica, digamos a excepción del fuego, y es un material que únicamente requiere como herramienta el uso de las manos. La arcilla, por lo tanto, tiene una calidad reactiva, flexible y muy atractiva. Al trabajar con arcilla, las manos y la mente entran en un diálogo constante y los artistas contemporáneos aprecian y aprovechan estas cualidades. La facilidad de trabajar con arcilla, sin embargo, llega a un límite en este proceso tan complejo de la quema y el secado de la arcilla. Trabajar con cerámica es siempre un experimento que nos lleva al borde del fracaso, y esto es una parte clave del proceso artístico. Las posibilidades de este material son prácticamente infinitas.
Y siempre nos enfrentamos al reto de no dejar que la complejidad técnica sea lo que predomine en nuestro trabajo con la cerámica. En el mundo del arte contemporáneo, especialmente en Alemania, ha habido un nuevo interés, un interés creciente, pero al mismo tiempo una falta de confianza en la cerámica. Ha habido, por lo tanto, muchas exposiciones y catálogos que se han publicado sobre el trabajo de la cerámica. Por ejemplo, en el Museo de Maastricht en 2015 se publicó un catálogo sobre artistas que trabajan con cerámica. En 2014, en el Museo Mosbroich en Leverkusen, en Alemania, se publicó un catálogo de una exposición colectiva de artistas que trabajan con cerámica. En 2013 se hizo una exposición que se llamó De Picasso a Ai Weiwei, una nueva perspectiva en el arte con cerámica, y en 2003 también una exposición sobre artistas del siglo XX que trabajan con cerámica en Zúrich. La lista de artistas contemporáneos que trabajan con cerámica es muy larga, pero incluye artistas como Leiko Ikemura, Thomas Schutte, Rosemarie Trockel, Ai Weiwei, Alicia Quade, Markus Luppertz y Katinka Bock, entre muchos otros. Me gustaría presentarles ahora 3 o 4 artistas jóvenes y emergentes, dependiendo del tiempo que nos quede, que en mi opinión tienen una práctica artística muy interesante. Muchos artistas contemporáneos hoy en día combinan la cerámica con otros materiales, llevándolos a un diálogo en su obra. No voy a comentar todas las obras, pero sí se las quiero mostrar. Este es un artista alemán que se llama Markus Karstis y es uno de los pocos artistas alemanes que trabajan exclusivamente con cerámica. Este artista nació en 1971 en Hann, en la región del Rin, y vive y trabaja en Düsseldorf. Sus trabajos son volumétricos y abstractos, y él trabaja aprovechando la calidad un poco accidental que tiene este material. Él crea estos espacios como unas especies de jaulas que cubre con arcilla, que a medida que se va secando se va encogiendo y genera estas texturas tan interesantes. Es al mismo tiempo atractivo y oscuro su trabajo. Este trabajo se llama Dirty Corners o esquinas sucias. Son más o menos piezas a escala humana, que son como unas especies de paneles que atraen al espectador para que se acerque y se involucre en el espacio. Las superficies se las trabaja con sus manos y las marcas que eso produce parecieran heridas casi. Él utiliza un esmalte aceitoso y brillante que hace que la superficie se vea a la vez refinada pero también artificial y un poco intrusiva. Es a la vez atractiva y un poco repelente. Entonces el observador se siente a la vez como ofendido y ofensor. Esta es una instalación que nos recuerda ramas quebradas, bosques, cadenas. Él utiliza incluso en estas instalaciones un poco de tierra que pone en el piso. Esta es una obra que él llama fetiches y son unas especies de criaturas místicas que él hace en cerámica, que también generan una especie de oscuridad en el espacio expositivo. Vamos a pasar al siguiente artista, que tiene una obra muy diferente. Se llama Maitu Perret, es una artista muy joven que nació en 1976. Es una artista franco-vietnamita. También estudió literatura en la Universidad de Cambridge y luego estudió en el Whitney Museum de Nueva York. Ella utiliza diferentes medios en su obra, entonces integra mucho el diseño y formas de expresión provenientes de otras culturas. A ella también le gusta incluir en su obra materiales de uso doméstico diario como tapetes, canastas, platos.
Y su trabajo también incluye muchos artefactos encontrados y ella lo que hace es que se inventa culturas ficticias, mundos ficticios que están en parte basadas en historias de ficción que ella ha escrito. Y los protagonistas de estas historias aparecen en sus instalaciones como las figuras preeminentes de sus instalaciones. A ella le interesan las calidades táctiles y culturales del material. Le interesa también mucho el proceso productivo y la pérdida de control que se da durante el proceso de quema de la cerámica. Aquí pueden ver algunas de sus instalaciones. A la derecha, en la parte derecha inferior, pueden ver que ella claramente alude a estos objetos de uso cotidiano como la tetera. Hay un elemento repetitivo en su obra que es el huevo. Ella lo utiliza ya sea como un leitmotiv decorativo dentro de un patrón. Pueden ver que utiliza mucho este glaseado porque juega con la idea de la suavidad. Muchas veces sus piezas parece que fueran comestibles. Y pueden ver que, por ejemplo, en este utilizó la impronta del cuerpo o el cadáver de un pájaro. Aquí también pueden ver claramente que ella trabaja con el azar que implica trabajar con este material. Aquí a mano izquierda pueden ver un tapete en donde ella se inventó un alfabeto ficticio y a mano derecha pueden ver una obra en donde ella utilizó la cerámica de una manera casi que arquitectónica, utilizando la cerámica para intervenir el espacio. Aquí vamos a pasar a hablar del tercer y último artista. Seguramente. Esta artista se llama Jessica Jackson Hutchins. Nació en 1971 en Chicago, Illinois. Vive y trabaja en Portland, Oregon. Su trabajo es una mezcla de esculturas hechas con muebles, sofás, sillones y pinturas, y también utiliza cerámica de gran escala. Pueden ver que la cerámica o las esculturas de cerámica que ella crea casi que se van fusionando con estos muebles, con estos sillones y sofás. Y con el resto de las piezas que utiliza y van un poco colonizando estos muebles como si fueran sus propietarios. Ella también integra mucho los textiles y la ropa en su trabajo que realiza con cerámica. Aquí pueden ver un sofá que ella tomó del cuarto de sus hijos, al cual le incorporó algunos artículos, unas fotos de Obama, y ella quería hablar de cómo esta frase del Yes we can, si podemos, de la campaña de Obama se ha vuelto un poco unas palabras vacías. Bueno, voy a mostrarles una última artista, aunque tenemos tiempo. Ella se llama Carolina Chantre y ella nació en 1969 en Toulouse, en Francia. Ella creció en Alemania y hoy en día vive en Londres. Ella hizo una práctica en herrería antes de estudiar Bellas Artes en Goldsmiths en Inglaterra. Su trabajo consiste en una serie de
piezas donde utiliza tapices, dibujos, acuarela, carpintería y cerámica. Ella tiene una manera muy pintoresca de trabajar con la lana, lo ornamental y lo figurativo. Algunas veces sus obras parecen unas especies de ruanas o abrigos deformes y uno a veces puede ver unas especies de caras en estas esculturas. Ella fue muy influenciada por el surrealismo y el expresionismo alemanes. En su cerámica ella hace mucha alusión al arte primitivo, a lo etnográfico, como por ejemplo las máscaras, los objetos carnavalescos, como pueden ver aquí. Y también su obra incluye muchas referencias a la arquitectura, al diseño de muebles. Por ejemplo, utiliza muchos anaqueles en donde pone sus cerámicas. Y entonces eso, hace mucha referencia al diseño de muebles, también a objetos de la vida cotidiana, como lo pueden ver aquí. Ella también mezcla muchos materiales en su obra, por ejemplo, cerámica, caucho, cuero. Aquí pueden ver ella cómo realizó esta obra en donde hace alusión a un felino que aprecia por la manera lenta como se desplaza, que hace alusión a la manera lenta como hay que trabajar la cerámica y lo combina con esta estructura de metal rígida. Y bueno, esa fue mi presentación. No sé si tengan preguntas. ¿En qué estás trabajando en este momento aquí en Colombia? Mira, estoy trabajando en un proyecto en el marco de la residencia artística, en donde estoy trabajando el tema de la abstracción del paisaje. Entonces, no estoy todo el tiempo en Bogotá, he estado viajando un poco buscando paisajes y espacios que, por ejemplo, en Alemania nunca voy a ver ni a conseguir. Pues en este momento estoy es más que todo tratando de recoger imágenes y figuras y formas, y ya la obra es algo que voy a elaborar como tal cuando me vaya de Colombia. Lo que estoy un poco es tratando de recoger inspiración porque hay tanto de qué inspirarse acá en Colombia que es muy difícil tratar de hacer el filtro, pero sí, seguramente lo voy a hacer con cerámica. Thank you very much for listening and Muchas your gracias attention. por su tiempo y atención.